Buenas tardes, bienvenidos a todos los docentes y participantes en nombre de EduRed. Bienvenidos a esta cuarta sesión con la profesora Vanessa Esquerre en nuestro curso Comprensión Lectora con Propósito. Bienvenida, profesora Vanessa. Tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Espero que estén muy bien. Ya listos para poder empezar. Sí, espero que estén muy bien. Eh, un ratito que la computadora pues está fallando. Bueno, ya les voy comentando también que como parte del curso, ¿no? Finalizando la sesión, se va a colocar una evaluación, un tipo de evaluación, ¿ya? Que implica básicamente lo que hemos trabajado. No es una evaluación eh, teórica, ¿no? Sino más que todo es una evaluación práctica, ¿ya? Así que vamos a conglomerar todas las actividades, ¿ya? Que hemos estado trabajando. Sí, ok. Bueno, la evaluación que les estaba comentando básicamente se va a plantear en el Classroom, ¿sí? Sé que algunos también han estado colocando su- han estado colocando sus trabajos, ¿ya? Que justamente de eso se trata, de ir eh, practicando, ¿no? No hay mejor forma de aprender que ir haciendo. Y si a nuestros estudiantes pues les pedimos que realicen algunas actividades, ¿no? Qué mejor que en primer lugar plantearnos nosotros cómo lo podríamos hacer, ¿no? Y de repente también hacer ahí ciertas adaptaciones, ¿sí? Eh, Trabajar estrategias de comprensión no es solo, como les dije en su momento, ¿no? No es igual para todos. Depende mucho de los grupos que nosotros tenemos. Entonces nos toca a nosotros el ir adaptando, el ir de repente perfeccionando, em, extrayendo de repente algunas actividades que sí funcionan en mi aula, dentro de mi realidad, ¿no? Y otras que de repente no, ¿sí? ¿Por qué digo esto dentro de mi realidad? Porque a veces tenemos espacios, ¿no? Muy reducidos, de repente no contamos con la tecnología adecuada, de repente son aulas multigrado, ¿no? Y vemos ciertos factores asociados eh, dentro de lo que es la lectura que no necesariamente tienen que ver
con la parte académica, sino también tiene que ver con el contexto, ¿no? De mis estudiantes, ese contexto que va siendo distinto, ¿no? Si estamos trabajando en un colegio privado o en un colegio público. En un colegio privado sabemos que muchas veces em, ahí no hay dificultades en su mayoría económicas, pero sí hay dificultades emocionales, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, no más que el nivel primario, porque yo creo que en el la primaria, la primera parte, ¿no? Este, muchas veces nosotros, los profesores tenemos como que la autoridad, ¿no? Lo que dice la Miss tiene que ser. Pero cuando ya estamos hablando de primaria alta, de secundaria, no tanto es así. Y tenemos alumnos muy reactivos, ¿no? Por X razones. Y como les digo, en el sector privado no va más que todo a la parte económica, sino va más a la parte emocional, ¿no? Eso sin contar las dificultades de aprendizaje que se pueden dar y que hay en estos autos, ¿no? Negarnos a ello sería no ver una realidad, ¿sí? Y en los colegios públicos, pues la realidad también es, o el contexto es un poco distinto, ¿no? El factor económico, de repente encontramos niños pues que eh, no están bien alimentados, o de repente eh, no tiene sus útiles, ¿no? Y eso también es una preocupación, ¿no? Por parte de los docentes, porque no es una realidad en la cual pues el alumno tiene, está con hambre, ¿no? Y ¿qué va a estar pensando en de repente en aplicar las estrategias? Entonces son una serie de factores asociados que no necesariamente tienen que ver con la lectura, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a ello, ser flexibles, ¿no? En educación no hay nada que sea eh, drástico, tajante, ¿no? A rajatabla, tiene que ser así. No, de educación tiene que ser flexible, porque no estamos trabajando con maquinaria, no estamos trabajando con personas, con pequeñas personas vulnerables más que todo, ¿no? Entonces, proceso de adaptación, el proceso de ser flexibles, ¿no? Flexibles ante las diferencias. Y yo creo que hoy en día esto se visualiza más, ¿no? Hace tiempo atrás no era tanto así, pero hoy en día sí, ¿no? Claro, nos falta mucho en realidad. Nos falta mucho, mucho, mucho para poder de repente trabajar, ¿no? De una manera distinta, que las políticas públicas nos apoyen en ese sentido. Falta mucho todavía, pero por lo menos ya hay una especie de visualización, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, desde desde nuestro punto, de manera reflexiva, si les digo, ¿no? O sea, qué importante es la labor del docente, del docente que quiere enseñar, que quiere dar, del docente que, que va a tener una posición más flexible, ¿no? Más empática. Y eso no quiere decir, ¿sí? La posición flexible y empática no está ligada con la falta de disciplina, la falta de respeto, no, nada que ver, ¿no? Sino mantener una posición intermedia, ¿sí? Para que tanto nuestros alumnos como nosotros, pues podamos crecer, ¿no? Dentro de este aprendizaje, que en realidad es mutuo, ¿no? Las estrategias de comprensión lectora
nos ayudan a muchas veces a poder llegar justamente a este elemento transversal, que es la comprensión. ¿Sí? Puedes ser tú docente de matemáticas, de ciencias, de historia, ¿no? Geografía, etcétera. Pero si no tienes los elementos, el alumno no tiene los elementos, o sea, en estos cursos no les va a hacer bien, ¿no? ¿Por qué? Porque de por sí hay esta capacidad que tenga mi alumno es mucho de poder mm, desarrollar el curso adecuadamente, ¿no? Así algunos colegas nos han estado comentando, ¿no? De los trabajos que han estado haciendo. Ujú. Ok, vamos a trabajar hoy la estrategia que engloba a las demás que hemos estado viendo, ¿sí? Esta es la estrategia del resumen. Ahora, en la estrategia del resumen, ¿sí? Los estudiantes van a desarrollar un conocimiento cognitivo, ¿no? Predicciones, clarificar el significado, hacer conexiones y plantearse preguntas. Es lo que justamente hemos estado trabajando antes, ¿ya? Lo que hemos estado haciendo antes, las fichas que les he compartido, inclusive la actividad de desarrollar, tiene que ver con todos esos procesos previos, porque el resumen no es darle una hoja al estudiante y decirle, ya, hazme un resumen de 5 líneas. No, implica actividades previas para que el alumno se sienta seguro, ¿no? En realizar esas actividades. Y eso es justamente algo que yo muchas veces en terapia les digo a los alumnos, ¿no? Sobre todo los más grandecitos, ¿no? Eh, ¿Qué tan seguro tú te sientes para poder desarrollar determinada actividad en forma independiente? ¿Sí? Porque les digo, yo soy especialista en aprendizaje, terapeuta de aprendizaje, y mi labor no es quedarme con el alumno toda la vida, ¿no? Sino darle las suficientes estrategias, ya en cuanto a lo que es la lectura, en cuanto a lo que es la comprensión, en cuanto a ciertas otras habilidades, hasta que el alumno pueda hacerlo de forma independiente, ¿no? Y soltarlo, darle de una alta temporal, por ejemplo, así le decimos, porque no es engancharlo así para toda la vida, etcétera. Vamos a hacer esa terapia, qué sé yo, ¿no? Sino viendo cómo el alumno va progresando, se va sintiendo seguro, ¿no? Va aplicando las estrategias. Entonces, si yo veo que mi alumno va desarrollando estas estrategias, ah, ya, entonces el momento de la alta temporal se va acercando, ¿sí? Que mi alumno se sienta sobre todo seguro en realizar la actividad. Entonces, esa seguridad ya se desarrolla con una serie de actividades, ¿sí? Que implican que el alumno revise el texto, maneje el texto, lo conozca, ¿no? Y poco a poco vamos a ir trabajando de esa manera. Por ejemplo, ¿no? El hacer predicciones en cuanto a lo que es la lectura en sí, clarificar el significado de palabras. Vamos a ver eso en un ratito poco a poco, ¿no? El hacer conexiones, ¿sí? Esas conexiones que implican no un conocimiento previo. A mi alumno yo tengo que despertarle el conocimiento previo acerca del texto que voy a trabajar, ¿sí? Eh, no puede ser, el conocimiento no puede ser en el aire, ¿no? Acerca de una temática pues que desconozcan totalmente, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar un texto en el cual sé que es nuevo, ¿no? Y hablamos aquí un poquito, por ejemplo, de otros cursos, no necesariamente de comunicación, ¿no? Si voy a hablar un tema de ciencias,
nuevo, ¿no? Si voy a hablar acerca de una cultura determinada, em, si voy a hablar de repente de un teorema matemático nuevo, qué importante sería prepararlo a mi estudiante, ¿no? Esto de matemática recuerdo mucho, eh, bueno, yo siempre soy inclinada a las letras más que a los números, pero recuerdo que cuando estaba en la escuela, mi profesor de matemática trabajaba mucho el baldor, y el baldor me gustaba por las historias que había, ¿sí? Porque tiene una parte de historias, ¿no? O sea, el previo, un antecedente. Igual recuerdo que mi profesor de matemática me hablaba acerca del hombre que calculaba, de la ecuación áurea y etcétera, y hablaba con tipo de historias y tanto yo como mis compañeros nos enganchábamos, porque era algo que nosotros podíamos conocer y luego evidentemente ya empezaba con la clase de matemáticas, ¿no? Igual, en ciencias también yo podría utilizar esas estrategias para preparar a mis estudiantes acerca de esta temática nueva, porque de alguna forma, ¿no? El despertar interés y luego, posteriormente, pues darle a mis estudiantes ya la parte así medular del tema, implica un proceso, ¿no? Por eso que qué tan importante es de repente hacer visitas de estudio, ¿no? Y a partir de las visitas de estudio hacer textos, ir a los museos o al teatro, ¿no? Sé que no necesariamente eso implica parte de las actividades de la escuela, porque también la labor es del padre, ¿no? La labor del padre de despertarle curiosidad, ¿no? Interés en determinada temática, ¿sí? Pero o sea, son actividades que nosotros podemos hacer para posteriormente hacer conexiones. ¿Cómo yo voy a poder hacer conexiones de un tema que no sé, ¿no? De un tema que me parece totalmente nuevo, diferente al que yo de repente he leído, ¿no? Y luego el planteamiento de preguntas, ¿sí? Este planteamiento de preguntas puede ir variando. Como les dije, y justamente había dejado una actividad al respecto, las preguntas tópicos nosotros las trabajamos mucho porque a través de estas preguntas tópicos yo desarrollo estas actividades metacognitivas, porque mi estudiante tiene que aprender a realizar eh, actividades metacognitivas, ¿no? Tiene que aprender a de repente, qué sé yo, o sea, ir haciendo preguntas dependiendo del tipo de texto, pero eso nosotros primero tenemos que enseñar, ¿sí? No cometamos el error, ¿ya? De, de decirle a nuestros alumnos, ya, ubica la idea principal, ¿no? Toma este texto, desarrolla estas preguntas de comprensión que son justamente para redactar. O sea, no cometamos ese error porque lo único que vamos a hacer es em, cansar al estudiante, porque es una actividad monótona, repetitiva, ¿no? Quizá algunos te respondan, o sea, sí, siempre en el aula hay chicos bastante listos, bastante hábiles, ¿no? Que logran, ¿no? Estas actividades sin mucha preparación. Sí, sí lo hay, ¿ya? Pero son pocos, ¿no? Y nuestro objetivo es que la mayoría, si no es que todos, logren, ¿no? El indicador, logren realizar la comprensión
del texto. ¿Mm? Por eso, yo había colocado acá lo que es resumir. Se entiende muchas veces que resumir es escribir sobre lo que se lee, escribir partecitas del texto de lo que se ha leído. Sí, o sea, ya, una partecita acá, ya, eso es resumir. Y los chicos lo entienden como tal, ¿no? Inclusive el docente lo corrige como diciendo que está bien, pero no, eso no es resumir. Y al final vamos a tener problemas o dificultades, ¿sí? Yo me conformaría, por ejemplo, si un pequeño me hace un resumen eh, de todo un texto en 3 oraciones, 2 oraciones, pero elaboradas desde su comprensión, no elaboradas en copia de parte del texto, porque entendamos que hemos desgastado mucho esta actividad, ¿no? Porque inclusive no solamente en comunicación, sino también en otros cursos. Hemos desgastado mucho la estrategia de resumen, entendiéndola que el resumen es escribir partes del texto original. Y eso está muy lejos de la realidad. ¿Mm? Acá me señala, exige antes haber entendido sobre lo que ha leído. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? El alumno dirá, sí, en parte. Hay algunas partes que sí, otras que no sé. No, así te contesta. Si es que todavía, o sea, si es que hay también cierta confianza, ¿no? Porque a veces hay profesores, pues, que de alguna forma no dan esa confianza a los estudiantes para poder expresarse. Eso no significa que yo voy a ser el profesor bueno, chévere, que permite todo, etcétera. No, no. Como les digo, buscar un equilibrio, ¿no? No ser el muy permisivo, ni tampoco ser el drástico, sino buscar un equilibrio, ¿no? Señalar las pautas claras al respecto. Entonces, que, que, que solamente me coloque una oración o 2 oraciones desde lo que él ha entendido, desde que lo que el alumno ha entendido, yo creo que es suficiente, ¿no? Y acá hay una acotación importante. No se puede resumir lo que no se ha entendido. Si no lo he entendido, no lo voy a poder resumir. Entonces, aplico mi lectura exploratoria, la revisión de esas palabras que de repente son nuevas o son extrañas, ¿no? Nuevamente hacer la lectura de análisis, párrafo por párrafo, aplicar el subrayado de palabras claves, eh, todo esto, ¿no? Que realmente implica lo que es la comprensión, ¿ya? Hacerlo un poco más explícito, ¿no? Entonces, perdón, dice, ayuda al lector a identificar y organizar la información, sí, básica del texto y exponer verbalmente o por escrito, de un modo sucinto, breve, sus aspectos esenciales. Por ello, requiere determinar lo que es importante y exponerlo con las propias palabras en un mensaje abreviado. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Identificar y organizar la información básica
del texto. O sea, no solamente hallarla, sino cambiarle de estructura. De repente, al inicio, eh, es el, se presenta la idea principal, luego es la secundaria, o al revés. Dependiendo de mi necesidad, voy cambiando la estructura. Recuerdo siempre que estamos hablando de la información básica, ¿ya? Por ello dice, se requiere determinar qué es importante y también qué no lo es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El conocimiento sobre la estructura del texto expositivo de carácter secuencial y el tipo descriptivo, donde se nombra o define los atributos de una realidad cualquiera, espacio y el tiempo. Y acá estamos hablando también del reconocimiento de estructura. Nosotros como docentes les hemos enseñado a ellos que existen diferentes tipos de textos y que estos textos tienen una estructura diferente. Tendríamos que enseñarles para que ellos se den cuenta que cómo va cambiando, ¿no? Y dónde voy a encontrar la idea principal. En un texto expositivo, seguramente voy a encontrar la idea principal en el párrafo de desarrollo y reforzarlo en el párrafo de conclusión. En el texto narrativo, la idea principal mayormente va a ser en forma implícita del mensaje. En un texto descriptivo, voy a elaborar la idea principal a partir de los atributos o características del tema. Igual, si tengo un texto argumentativo, voy a encontrar la idea principal en la tesis, es el punto de vista. Claro, ya no se llamará idea principal, ¿no? Tomará otro nombre, pero eso también yo debo de enseñar, ¿sí? Entonces no está no debe ser lejano de una realidad. Ahora, eh, este conocimiento de la estructura definitivamente pues nos va a ayudar, ¿ya? Y eso sí, sí o sí es algo que nosotros tenemos que entender. Ya. Pasamos entonces a la fase previa, ¿no? Al antes de leer o fase de clarificación, como tú lo quieres llamar, ¿sí? Acá no es que sea tan importante el tema de los nombres, ¿no? Hacer definitivo en un nombre, ¿no? Estrategia, técnicas, o sea, no lo es tanto, ¿sí? No digo de que no, ¿para qué nos sirve? O sea, no, pero para nuestros alumnos no es tan relevante el llamarle de una forma, ¿no? Dependiendo de cómo el docente quiera plantearlo, ¿no? Porque yo digo, no, yo voy a colocar o se va a llamar actividades de antes de leer. Ok, perfecto, no, voy a llamarle mejor de clarificación. Ya, está bien, ¿no? Entonces, la denominación puede ir cambiando dependiendo de- del docente, ¿no? Ahí no hacemos ningún tipo de objeción. Yo recuerdo que también en una exposición, una charla, ¿no? Un profesor me dijo, Miss, pero esto se llama así, ¿no? No se llama así. Bien, o sea, no tengo ningún tema con respecto a cómo denominarlo. Eso depende mucho de los autores, ¿no? Por ejemplo, Andrés Calero la llama así, fase de clarificación, ¿no? Y de repente otros autores la llaman de una forma distinta. O sea, no hay realmente mayor relevancia.
Entonces acá podemos hacer ciertas preguntas. En una de las fichas eh, que les puse como modelo, ¿no? Estaba, leemos el título. ¿Qué pensamos acerca del título? Claro, al título de la lectura. De repente, la imagen que se presenta ahí en el texto es positivo, o de repente, no si estamos hablando de un texto literario, es la contraportada del libro, ¿no? ¿Qué me dice esa imagen? Em, ¿qué plantea? ¿Qué desarrolla? ¿No? Entonces, depende mucho de lo que en realidad el, el docente, pues, quiera, quiera desarrollar o quiera hacerlo. Ujú. Entonces, leemos el título, ¿sí? La contraportada, hojeamos, ¿no? Para leer los títulos, los capítulos. Si es un texto literario, ¿cómo se dice? Los capítulos tienen a veces nombres, ¿no? Observaciones, ¿sí? Y podemos empezar a predecir de qué va a tratar el libro. Entonces, acá también me detengo un ratito a señalar que hay algunas obras literarias que son adaptaciones, ¿no? Y mucho mejor, ¿no? Mucho mejor para los estudiantes. Hay este tipo de adaptaciones que pueden ser, por ejemplo, tipo cómics, ¿no? Yo recuerdo que antes había eso, ¿no? Tipo cómics, las, las lecturas a los chicos les agradaban, ¿no? Porque les llamaba mucho la atención, eh, cómo eran los gráficos, ¿sí? Depende, pues, ¿no? Y luego ya venía la lectura estaba fragmentada, les iba mejor, ¿no? Porque eran textos clásicos, ¿sí? Y bueno, ¿no? Puede resultar, ¿no? Puede resultar el escoger este tipo de obra. Lo que sí creo, ¿no? Y esa es una recomendación para la elección del plan lector. La mayoría de docentes de comunicación a inicios de año, eh, preparándonos antes de que vengan los chicos, tenemos que escoger los libros del plan lector. A veces son por años, ya están elegidos, ¿no? Y solamente habría que elegir unos cuantos o cambiar o etcétera. Entonces, sí creo que sería importante hacer un tipo de encuesta a nuestros estudiantes, ¿no? Con qué tipo de temática se sienten más cómodos, ¿no? Para poder adaptar mi plan lector. Em, Sé que tiene que ver mucho también con el desarrollo de la currícula, de la malla curricular, ¿no? En colegios que todavía desarrollan lo que es literatura, entonces va acorde a eso. Está bien, ¿no? Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta el, las características del grupo. Ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, del grupo que ahora está en tercero, el próximo año está en cuarto, ya más o menos los conoce. Entonces, aprovechar esto, ¿no? Como les digo, hacer unas breves encuestas para que podamos elegir desde una realidad. Entonces, mis alumnos van a venir más motivados para poder leer también, ¿no? Eh, y proponer también una diversidad de textos, ¿no? O sea, no solamente textos narrativos, no también textos expositivos, ¿no? Proponer una variedad, ¿sí? Creo que eso es lo que nos falta un poco en el plan lector. El plan lector no tiene que ser solamente textos literarios, sino también puede ser
una serie de otros tipos de textos distintos. En algunos colegios lo que hacen es compendios, ¿no? Entonces eligen lecturas, fragmentos de lecturas, ¿no? E incluyen una variedad de textos. Eso también nos puede ayudar, ¿no? Creo que en el Estado sí se utiliza el material, eh, un material ya propuesto por el Minedo, y creo que ahí también hay una variedad de textos, más no me equivoco. También, ¿no? O sea, en la variedad justamente nuestros alumnos pueden llegar a poder comprender mejor, ¿no? Desarrollar las estrategias, sentirse más motivados. Podemos hacerles preguntas acerca de esas palabras que están en negrita o están en cursiva, ¿no? ¿Por qué están así? ¿A qué se debe? ¿Qué querrá decir? ¿No? Esas palabras. Luego, solo con la imagen, con el título, eh, yo podría decir, ¿cuál crees que será la idea principal? No importa, ¿sí? Que sea correcto, que no sea correcto. O sea, aquí no hay pregunta, no hay respuesta mal hecha o equivocada, ¿no? Y también, ¿cuáles no serían tan importantes el resaltar? ¿No? ¿Qué idea sí sería importante resaltar y qué idea no tanto, ¿no? Entonces, ir viendo esas situaciones. No sé si hasta acá habría alguna pregunta. Mm, ya, bueno, luego ya pueden ir haciendo sus preguntas o si no escribirlas por ahí por el chat. Yo voy a estar atenta a sus preguntas y comentarios. Ya, bueno, luego ya pasamos a la fase de aplicación o de modelación, como lo quieras llamar. em, y vamos viendo justamente esas palabras que había elegido. Entonces, el profesor acá elige palabras que formen parte del texto a leer y que son significativas para la comprensión y el resumen posterior del mismo. Entonces, por eso es que el docente tiene que leer el texto previamente, ¿no? Porque va a ser una serie de actividades que permitan una mejor comprensión. Por ejemplo, ¿no? Eh, hago mi listado de 15 palabras o de 10 palabras nuevas, difíciles o palabras que estén relacionadas con la comprensión eh, del texto, ¿no? Deliberadamente las he escogido y deliberadamente quiero que mis alumnos pues puedan elaborar de repente una oración con esas palabras. Tenía una alumnita, una paciente que que tenía, bueno, aparte de la, del trastorno del lenguaje que tenía, ¿no? También tenía ciertos, tipo de, de trastorno específico, ¿no? De la lectura. Entonces, se le hacía muy complicado el determinar la idea principal. Y lo que yo hacía era justamente eso, ¿no? Sacar unas palabras, deliberadamente sacar unas palabras del texto que estén relacionadas con el, el, la idea principal para que ella me empiece a hacer oraciones, ¿sí? Entonces se le hacía mucho más fácil identificar la idea principal. Bien, puedo realizar también ciertas actividades en con estas palabras, ¿no?
clasificarlas, si supongamos también hemos hecho la parte del diccionario, ordenarlas alfabéticamente, si estamos haciendo categorías gramaticales, ordenarlas según la categoría gramatical, ¿no? Si estamos haciendo ortografía, la cantidad de sílabas, también puedo clasificarlas de esa forma. Y así, ¿no? Una serie de actividades que me vayan a permitir el, el poder hacer un conocimiento previo de esos términos, ¿no? O sea, pueden ser distintas, ¿sí? Y luego, ¿no? Volver a leer y eliminar esos detalles que no son importantes. Eso no está relacionado con el tema, no me está dando una información adicional al tema. eh, lo tacho porque realmente no es importante y me quedo con la información que sí es importante. Ya, ¿cómo me doy cuenta? Como les dije, ¿no? Está añadiendo algo más o está repitiendo lo que ya se dijo en el párrafo anterior o en la línea anterior, ¿no? O sea, está repitiendo información. No es tan importante, eso me quedo solamente con una porque está repitiendo información. Entonces voy tachando lo que no es importante y quedándome con lo que sí es importante. ¿Sí? Y ese es otro punto, porque a veces no dejamos que nuestros estudiantes em, puedan eh, tachar, no marcar sus trabajos. No, tiene que estar limpio, sin borrones, sin tachones, ¿no? Em, tampoco un borrón exagerado, ¿no? O sea, no darle prioridad a lo que es el contenido, sino a la forma, ¿sí? Yo les cuento algo personal, ¿no? Hace 2 años habrá sido, 2 años creo, este, perdón un ratito. Ya, también. Me decía, ¿no? Hace un par de años, eh, mi hijo me cuenta de pues que le bajaron puntos por su profesor de comunicación o RB, no me acuerdo. Le dejaron puntos por la hoja que utilizó, ¿no? Eh, y encontramos a veces profesores así, ¿no? Yo pregunté y nadie, pero, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, le dije que es importante que siga las indicaciones del docente, ¿no? Siempre hay que, a veces nosotros adaptarnos al docente. Y si el profesor pide tal cosa, pues tú tendrías que haberlo hecho, porque igual lo tenías, ¿sí? Eso se lo dije a él, pero no al colegio, no a la tutora, ¿no? Porque bajarle puntos a los estudiantes por no traer, por no tener una hoja o un lapicero o, o tener enmendaduras, no, ah, ya, tiene una enmendadura o un error ortográfico, ¿no? Ya no estamos, no debemos estar en esa época, ¿sí? Ya no tendríamos por qué estar en esa época, porque nosotros tenemos que motivar el trabajo del alumno, la producción del alumno, la comprensión del alumno, ¿sí? Y no censurar, no censurar esos detalles, ¿no? Que realmente a veces son irrelevantes, ¿no? ¿Por qué irrelevantes? Porque si estamos ya en una realidad, paso ahora a la universidad, no el tema de mi hijo que está en colegio, eh, en la universidad
trabajamos en computadoras, trabajamos en forma virtual, ya no en una forma física. Entonces, ¿qué te hace el escribir con un lapicero de un determinado color o escribir en una hoja de un tipo? Es que ya todo el trabajo es virtual. ¿M? Y no estoy hablando acá, por ejemplo, de decir, no importa la caligrafía, eso es otra cosa, es otro tema. Yo no estoy hablando de la caligrafía, estoy hablando de esos formatos que a veces, muchas veces los profesores les dan mayor énfasis y no les dan énfasis al contenido y limitan de alguna forma el desarrollo de la creatividad en redacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra realidad ya se torna distinta o diferente. Y lastimosamente encontramos todavía profesores así, ¿no? Profesores que piensan que cantidad es mejor que calidad, ¿no? Que voy a censurar los, las fallas ortográficas. Cada falla ortográfica menos un punto, ¿no? Profesores que, si usó su corrector líquido, le bajo un punto. No, tiene que ser en la hoja triple reglón, porque si no les bajo puntos. O sea, ¿pero por qué? Nuestro sentido no es que sea perfecto el alumno, nuestro sentido es que eh, pueda, ¿no? Mejorar el trabajo. Ahora, sí, en la universidad sí se censura el, la ortografía y la puntuación cuando hacemos evaluaciones, sí, pero no es una censura por cada punto, por cada error te bajo puntos, no. Eh, es como trabajamos por rúbricas, entonces determinada cantidad significa menos tal cantidad de puntaje, ¿no? Pero eso sí, considerando los perfiles de los estudiantes, porque em, recordemos que hay alumnos que pese a conocer las reglas, pese a de repente haberlas practicado, saberlas, etcétera, no lo van a poder hacer. Y ahí se encuentran los alumnos disortográficos, ¿no? Los alumnos con disortografía que definitivamente no van a tener una buena ortografía, ¿no? Ahí se encuentran también alumnos con TDAH que a veces eh, no, no dominan bien la ortografía, ¿no? Porque olvidan las normas, las reglas, pese a haberlas estudiado. O mis alumnos con un trastorno del lenguaje específico, o los alumnos disléxicos también. Entonces, dependiendo del perfil, ¿no? O sea, no es que sea censurable, o sea, no tendría que ser así. ¿M? Entonces, hay que fijarnos un poquito más en ello. Ok. En esa fase de aplicación, los alumnos registran en sus cuadernos, en sus fichas, ¿no? El vocabulario de difícil comprensión. Entonces, podemos hacer eh, pupiletras, ¿no? Podemos hacer crucigramas con esas palabras, ¿ya? Y digo esto porque la inteligencia artificial lo hace rápidamente. O sea, hay varias aplicaciones, ¿no? Para hacer pupiletras, para hacer crucigramas o esas palabras así, sin que signifique un desgaste para el maestro. No, antes no era tanto así. No, hoy en día sí. Podemos hacer eh, un listado de palabras, imágenes y la palabra y cuál sería su significado, ¿no? La predicción. Como si fueran tipos jeroglíficos. Claro que en este caso sería solo una imagen y la palabra. Podemos jugar con las palabras, cambiar el orden de las letras
del sinónimo de esa palabra. Entonces, podemos hacer varios trabajos acá, varias actividades en cuanto a lo que es el vocabulario difícil. Para esto, nosotros ya tenemos que haber, vuelvo a decir, leído el texto, ¿no? Conocer el texto. Eh, Cuando son alumnos más pequeños, es relativamente más fácil, ¿no? Porque las lecturas son pequeñas, este, las lecturas pueden ser más narrativas, es más sencillo. Cuando ya estamos hablando de primaria alta, ¿no? O en este caso, estamos hablando de secundaria, sí tenemos que hacer una lectura previa, ¿no? Una o dos lecturas previas, ¿ya? Releer las partes del texto de difícil comprensión. Claro, puede ser que yo ya haya hecho mi lectura exploratoria, puede ser que yo ya he hecho mi lectura de análisis, ¿sí? Pero, como bien en una de las clases anteriores, una maestra me decía, sí, pero me han dicho que tengo que leer 3 veces como mínimo. En realidad son dos lecturas, ¿no? La lectura exploratoria y la lectura analítica. Pero no hay no se determina una cantidad de veces de lectura. O sea, no tiene que ser 2 o 3 o 4, dos como mínimo, ¿no? Pero no tiene que ser 3 o 4, algo así reglamentario. Esto depende mucho de mi estudiante, depende, ¿no? Y apoyarlos en las lecturas que son de las partes más complicadas, es decir, leerlos juntos, ¿no? Porque yo ya sé ya qué parte es la más complicada, em, también implica una ayuda para ellos. Entonces, también eso está en la fase de lo que es aplicación. Y ahí también puedo empezar a decir, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué no es tan importante? Este, Tachar con una línea las palabras o frases que van a ser no importantes, de ser prescindibles, ¿no? Para realizar el resumen. Quedarme solo con lo que vaya a ser realmente importante. Ese es el punto, ¿no? Quedarme solo con lo que va a ser importante, ¿ya? Ahora, aquí, ¿no? También podemos trabajar estos puntos. Establecer un propósito para la tarea, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero lograr al finalizar la tarea? ¿Sí? O hacer las siguientes preguntas, ¿no? Entonces, en un cuadrito, ya yo coloco las preguntas. Antes de leer, yo pensaba que tal cosa, ¿no? Como la ficha que les puse de ejemplo. O sea, aquí también yo puedo ir colocando palabras que van a aparecer en la lectura, y luego ver si es que efectivamente estuvieron esas palabras en la lectura o no, ¿no? Pero tras haber leído, he descubierto que de repente yo pensaba algo que se hablaba acerca no sé, vamos a hablar acerca de peces y ballenas, y al final no es así, sino vamos a hablar acerca del mar, ¿no? O vamos a hablar acerca de los recursos hídricos, qué sé yo. También he aprendido tal cosa. Entonces, ahí empezamos a hacer también actividades metacognitivas. ¿Sí? Por último, aprendí que entonces, pueden ser estas palabras, estas eh, frases, ya, que van a ayudar a mejorar mi comprensión. Pero eso sí les digo, ¿no? No van a ser, no se va a poder hacer todo en una sola sesión. O sea, tenemos que trabajar en más de una sesión, 2, 3 sesiones, ¿no? El modelado,
el modelado de la actividad tenemos que hacerlo en más de 2 sesiones, ¿sí? Ir cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces en los cuales, bueno, creo que comunicación son 5 horas, ¿no? Y a veces ponen 1 hora y 2 horas, 2 horas otros días, ¿no? De repente en esas 2 horas de comunicación, ¿no? 1 hora voy a dedicarle a lo que es comprensión lectora y otra hora voy a dedicarle a lo que es la gramática, ¿no? O literatura, ya cuando son un poco más grandes, ¿sí? Pero sí tienen que estar articuladas, que no estén tan lejanas lo que se va a hacer. ¿M? Y luego de hacer todas estas actividades, pasamos a lo que es la pirámide narrativa y expositiva, ¿ya? Eh, la pirámide narrativa o inclusive descriptiva es lo que propone Andrés Calero. Les recomiendo ese autor, ¿no? Muy bueno, que habla justamente de estas estrategias que yo les he presentado. Sí. Y yo he hecho la adaptación de una pirámide expositiva, ¿ya? Porque está muy similar a lo que se trabaja. Entonces, si yo ya he trabajado todas esas actividades anteriores, ¿no? Reconocimiento de palabras, lectura del texto, subrayado, preguntas, preguntas tópico, ya hice todo ese trabajo previo, ya puedo pasar a realizar lo que son las pirámides narrativas y expositivas, ¿no? Dependiendo del tipo de texto. Ya vendrían a ser un poco así. A ver, mire, esta es la pirámide descriptiva, ¿sí? En la cual, por ejemplo, ¿no? Coloco el nombre del tema, ella identifico cuál es el tema, ¿no? El tema es, no sé, el agua, el suelo, el aire, las nubes, etcétera, ¿no? O de repente el tema es procesos cognitivos, pero mi texto va, como esta es una pirámide descriptiva, va a estar focalizada en los atributos, ¿ya? En las características, ¿no? Las características de la temática, ¿sí? Eh, por eso acá coloco, ¿no? Nombre del tema. 2 palabras para señalar la definición. Ahora, acá también va dependiendo del nivel académico de nuestros estudiantes, porque si es que yo sé que son pequeñitos, o sea, acá no voy a hablar acerca de género próximo y diferencia específica. Si ya son más grandes y se les ha enseñado el tema, ¿no? ¿Qué es una definición? ¿Qué es lo que compone una definición? Entonces sí podría, ¿no? Entonces, ya, algo género próximo y luego coloco la porque me están pidiendo 2 palabras. Luego acá me dice 3 palabras que describan el lugar. No sé. Y ahí puedo utilizar también, ¿no? Lo que les he enseñado. Chicos, miren, ¿recuerdan los adjetivos calificativos? Ah, sí, no, eso es lo que da una descripción.
o de repente eh, algunos términos de razonamiento verbal. No vamos a poner frío, sino vamos a poner gélido, ¿no? No vamos a poner tímido, vamos a colocar timorato, ¿no? Entonces voy colocando dependiendo de mi trabajo en clase también, ¿no? Acá, 4 características acerca de los atributos físicos. Son más pequeños, ¿sí? Coloco acerca de ese nivel, ¿no? Si son más grandes, colocaré palabras de un léxico académico mucho más alto. ¿Mm? Señalo acerca también de las precisiones léxicas. No, no voy a decir, es bueno, malo, no sé, no. Si hay una cantidad infinita de palabras y términos, ¿por qué voy a utilizar bueno, malo? Nada que ver. 5 palabras para señalar lo que le gusta al tema. Y bueno, en este caso yo le puse lo que le gusta al tema, pero ustedes pueden ir cambiando, ¿no? Dependiendo del tema que van a desarrollar. Eso sí es que estamos hablando de un personaje. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una, estamos hablando de algo abstracto, ¿no? O estamos hablando de repente de la descripción geográfica de un país, porque igual profesores de ciencias sociales o etcétera, pueden utilizar también esa estrategia, ¿sí? Dirigida o adaptada a lo que ustedes pueden ir buscando, ¿no? 6 palabras para describir otra característica del tema. Entendamos que estas van a ser palabras funcionales, sustantivos, adjetivos, como palabras funcionales, palabras que tengan significado, ¿ya? O sea, no son conexiones, no son conectores, no son preposiciones, no, o sea, palabras que tengan significado. ¿Cuáles son las palabras que tienen significado? Sustantivo, adjetivo, verbo, ¿no? Y ahí también añado lo que es la gramática. ¿Ve? 8 palabras para señalar un dato particular sobre el tema. Acá estoy hablando, por ejemplo, de una idea terciaria, ¿sí? Algo específico. Estoy hablando de un lugar, de repente, no sé, su, la cantidad de territorio, la altura, etcétera. Sí, es una información específica. 8 palabras para ello. Y entonces así voy a ir formando mi pirámide narrativa. Aquí abajito, una vez que ya he hecho todo esto, propongo mi resumen de 5 líneas, 5 oraciones, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, con toda la información que se ha visto anteriormente, entonces también se puede elaborar un resumen. Sí, ya, bueno, en este caso sería una descripción, ¿no? Porque es una pirámide descriptiva. Luego, ¿cómo sería en una pirámide narrativa? Dispositiva. Narrativa. Ahí no coloco tema, sino podré colocar nombre del personaje, cómo se llama.
2 palabras que describan al personaje. 2 palabras que pueden ser sustantivo, que pueden ser verbo, que pueden ser adjetivo. ¿Mm? Luego, 3 palabras que describan el lugar donde ocurre, me falta, ¿no? Donde ocurren los hechos. Entonces, si se dan cuenta, también estoy acá utilizando los elementos de la ruta narrativa. 4 palabras para indicar cuál es el problema principal, ¿no? ¿Cuál sería el problema principal en este caso? De, de- de la historia, del cuento, etcétera. 5 palabras para describir un suceso, ¿sí? Para señalar un suceso eh, que ha pasado en la narración. ¿Mm? Luego, 6 palabras para describir otro suceso. Se entiende que esos sucesos van a ser importantes. Porque recuerda también que en una ruta narrativa es el problema y es la reacción frente al problema, ¿no? O sea, nuestro personaje principal o inclusive secundario, eh, cómo reacciona frente al problema, qué es lo que hace, ¿sí? Entonces ahí también le estamos dando espacio a lo que es la ruta narrativa. Luego, 8 palabras para describir cuál sería la solución al problema, ¿no? Ya un poco más largo, más extenso. ¿Se dan cuenta? Entonces acá también yo voy señalando, ¿sí? Esta ruta narrativa que me interesa tanto para poder hacer justamente esto que está acá abajito, que es el resumen, ¿no? El resumen. Miren cómo va cambiando, voy a cambiar la estructura, voy a cambiar los elementos, ¿no? Puedo añadir otras cosas más, ¿sí? Y luego tenemos la pirámide positiva, ¿no? Esta pirámide es positiva, que puede ser justamente, empezamos con la palabra clave, que será el tema, ¿no? Dos dos palabras a partir de la palabra clave. O sea, de repente puedo señalar acá definición, puedo señalar característica, puedo señalar, depende. Se dan cuenta que de alguna forma es algo mucho más independiente. Ya no es determinar, ¿no? Acerca del lugar, o etcétera, o característica de la palabra clave. Todo es así. Estamos hablando acerca de esas palabras que van a resultar, van a resultar de la palabra clave, del tema. ¿Qué es lo que yo quiero decir acerca del tema? Luego, 3 verbos principales de la lectura. Y se van a repetir verbos que tienden a ser importantes en la lectura. ¿Sí? 4 palabras
para indicar un problema principal identificado en el texto. Puede ser un problema, ¿sí? Puede ser, no le coloco de repente problema, le coloco idea, ¿no? Le coloco de repente para indicar una oración importante, para indicar un hecho importante, ¿no? De la lectura, una información. 5 palabras para escribir una idea clara. O sea, entendamos que mi texto no va a tener solo un párrafo, va a tener más de un párrafo, ¿no? E inclusive, si tiene varios párrafos, yo puedo determinar qué párrafo o qué información de algún párrafo va a ser importante, adecuada, correcta. ¿Sí? Luego, 6 palabras para escribir otra idea principal. Vuelvo a decir, cuando hablo de palabras que tengan significado. Sustantivos, adjetivos, sustantivos, adjetivos, verbos. ¿Ya? No me vayan a colocar los es una palabra. No, no sería. 7 palabras para escribir una propuesta o alternativa planteada por el autor. ¿Sí? Si estamos hablando acerca de una información expositiva. Entonces, esto de acá me ayuda a posteriormente hacer mi resumen. Un resumen de 5 líneas, 5 oraciones, ya, que me permitan justamente el poder hacer ese trabajo. Claro, tomando en cuenta que ya hice actividades previas, como el, el, usar el vocabulario, ¿no? Y todas estas actividades, ¿ya? Y ahí está. Esas serían las pirámides que se las voy a pasar como material en el Classroom, ¿ya? Porque igual también eh, podríamos hacer podríamos hacer eh, ciertas actividades, ¿no? O sea, podemos adaptar. Ya, ahora me van a ayudar a hacer esta actividad. Ahorita les muestro. Es un texto pequeño. Esto es para alumnos más pequeños. Vamos a hacerlo acá en sesión para que también ustedes tengan una idea acerca de lo que eh, se va a plantear ya en el examen. Igual, no sé si hay alguna pregunta, alguna preguntita acerca de lo que estamos viendo. Ya, a ver. Maestra, disculpe Sí. que le interrumpa. Quería saber si eso de repente se aplica a cualquier tipo de texto o de repente especialmente a tales tipos de textos. Eso sí, por favor, me podría Ya sacar de nosotros duda. podemos ir cambiando y adaptando, ¿no? Al texto según la tipología. Si es narrativo, pirámide narrativa, que va siendo diferente a la expositiva o a la descriptiva, ¿no? Igual si es la expositiva, narrativa, etc. Ahora, si tú me dices, puedo aplicarlo a cualquier tipo de la pirámide narrativa,
¿Puedo aplicarla a cualquier tipo de texto narrativo? Sí, podría ser. Ahora, em, que tú puedas adaptar la pirámide también, ¿no? Puedes adaptarla, o sea, o adaptar la pirámide expositiva también, ¿no? El tema es que se trate de desarrollar esa capacidad de síntesis del estudiante, ¿no? Y el trabajo previo, porque no es que yo le voy a dar la pirámide a mi alumno eh, que ni siquiera ha visto el texto, ¿no? Que ni siquiera se ha trabajado el vocabulario, que no ha hecho predicciones, o sea, no, es como nosotros. Nosotros hemos hecho 3 sesiones anteriores de otras estrategias que implican, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. Ya como cierre de estrategia, sí estamos usando esta en particular, pero sí, definitivamente tiene que haber un trabajo previo. Y como te digo, lo puedes adaptar a cualquier tipo de texto, ¿no? Inclusive el argumentativo. Todavía yo no estoy adaptado al texto argumentativo, pero yo creo que sí también se podría hacer, ¿no? Porque en el texto argumentativo estamos hablando de tesis, argumentos centrales, argumentos secundarios, ¿no? Hechos que, que respaldan los argumentos también, ¿no? Entonces, se podría hacer, ¿no? Y esto es con el afán que el alumno logre el, el resumen, ¿no? Porque el resumen no es una actividad este, de copiar y pegar, ¿no? O de escribir partecitas del texto. Eso no es resumen, Ok. ¿ya? Gracias, gracias, maestra. Ok, Karina. ¿Listo? A ver, vamos Pero, leyendo. buenas noches, pero Dime. la adaptación también va a ir así con 7, 6, 5, 4, 3, Sí, 2, ¿no? claro. El tema es que mi alumno desarrolle esa capacidad de síntesis, ¿no? Con la cantidad de palabras y términos, ya yo ya hago ¿qué te digo? Hago eh, una mejora de su capacidad de síntesis. O sea, sí tendría que yo colocar 5, 4, 3, 7. Esto considerando que un párrafo está compuesto por 5 líneas, o 4 o 5 oraciones, 6 oraciones. Ese sí tendría que hacerlo así, porque ahí estoy desarrollando mi capacidad de síntesis. Esa capacidad de síntesis que eh, es al final, ¿no? Porque previamente hay otras estrategias. Pero sí tendría que hacerlo de esa manera. Les digo esto porque yo lo he aplicado, ¿no? A mis alumnos les parece para muchos un reto el hacerlo. Eh, Hay algunos que lo intenta, ¿no? Se va modelando, se va haciendo, pero no es adecuado, eso sí les digo, eh, empezar con esta pirámide. No, lo adecuado es primero trabajar las estrategias anteriores. Y con esto haces un cierre, ¿no? Y luego ya empezar a trabajar de esa manera. Sí, por eso les digo, ¿no? Dependiendo de mis alumnos, estas sesiones tendrían que ser, 3 sesiones, 4 sesiones, ¿no? De 1 hora. Y si nosotros tenemos 2 horas, ¿sí? De repente 1 hora destinarla a X, ¿no? La parte de gramática, o RD, o etcétera, y la otra hora ya enfocarnos en eso. Entonces, para que tampoco no agotar al estudiante. Nuestro objetivo es que aprenda y aplique, no agotarlo, ¿no? Porque si ya lo agotamos, ya estamos perdiendo también nosotros. No, no es el tema, ¿ya? A ver, vamos a leer este texto. A ver, denle una lectura rapidísima. Mientras me pongo una medicina en la nariz para poder respirar.
Ya vamos leyéndola, por favor. Ya, ya está, ya me puse la medicina. No que estoy, no puedo respirar muy bien. Ya, esa es una pirámide, si te das cuenta, una pirámide narrativa, ¿ya? No porque dice lugar, tributos físicos, no señalar que le gusta, describir otra característica, a ver, vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Entonces yo puedo colocar, sobre todo para chicos pequeños, esto, ¿no? Tercer grado, cuarto grado, puede ser, dependiendo de mi población, ¿ya? Si es que yo quiero colocarle a mis alumnos de quinto, sexto, podría ser, pero ya tendría que ser un texto un poco más grande, con párrafos de repente de cinco oraciones, con palabras nuevas. Ahora yo les digo, em, pueden ustedes utilizar ahí la inteligencia artificial, ¿no? Le dicen, quiero un texto, el prompt, ¿no? Un texto que tenga tal palabras, que cada párrafo tenga tal cantidad de oraciones, que la temática sea tal cosa, que el nivel de sea mediano o sea alto, etcétera. O sea, se ponen prompts bastante eh, específicos, te elabora textos de esa manera. Ya lo digo para que ustedes también vayan revisando esto. Inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en realidad. Ok, a ver, este es un texto pequeñito, ¿no? Tercer grado, cuarto grado. Entonces, sin ánimos de agotarlos, ya coloco, ¿no? Subtemas que recuerdan que eran los títulos, ¿no? Como para cada párrafo, y el parafraseo que era a partir del subrayado. Entonces hablo de las aves, ¿no? Ya a ver, chicos, ¿cuáles son las características de las aves? ¿Qué aves ustedes conocen? ¿Cuál es el ave más rápida del mundo? Este, etcétera. Todas las aves vuelan, o hay aves que no vuelan.
Entonces empezar a despertar la curiosidad de los pequeños, ¿no? Colocar imágenes, que te den sus apreciaciones, los chicos también, ¿no? Podría ser una tipo de opción, ¿ya? A ver, entonces dice, ¿no? Las aves tienen muy desarrollada la vista, especialmente las aves de presa. Estas pueden observar animales pequeños desde muy lejos. Ah, ya. Entonces acá me dice, para esto yo ya lo leí, ya hice la lectura de exploración, ¿no? Entonces una de las características es que tiene desarrollada la vista, ¿ok? Eh, las aves en general, pero quienes más tienen desarrollada estas, son las aves de presa, ¿no? Entonces, ¿y qué son aves de presa? Algunos sabrán, otros no. Eso podría considerar una expresión nueva para los chicos. Este es de aves de presa. ¿Mm? ¿Por qué decimos que tienen desarrolladas las vistas? Porque pueden observar animalitos muy pequeños, desde muy lejos. ¿Ok? Entonces, sigo, ¿no? Las aves también poseen plumas, las cuales reflejan su estilo de vida y comportamiento. O sea, plumas, poseen plumas, tienen plumas, ¿sí? Que estas están relacionadas con su estilo de vida y comportamiento. Claro, porque hay aves que tienen plumas muy bellas, ¿no? Como el pavo real, otras eh, que tienen plumas que no vuelan, que son muy pegaditas, ¿no? Como los pingüinos también se consideran aves. Otras plumas que son, como que más esponjositas para dar calor, como el de las gallinas, ¿no? Etcétera, etcétera. Definen, reflejan su estilo de vida y comportamiento. Muchas aves machos presentan un plumaje de colores para atraer a su pareja, mientras que otras tienen colores apagados para camuflarse. Entonces, puedo decir, ¿no? Que hay aves que atraen a su pareja y otras aves que utilizan esto para camuflarse. ¿Ok? Párrafo 3. Además de las plumas, las aves cuentan con picos de bordes afilados para desgarrar su alimento. O sea que en los picos tienen bordes afilados, justamente para poder alimentarse. En el caso de los pájaros carpinteros, los tienen fuertemente reforzados para perforar troncos, ¿no? De los árboles, y en el caso de los colibríes, de forma de tubo para alimentarse del néctar de las flores. Es decir, que no solamente las plumas definen su estilo y comportamiento, sino también los picos, ¿no? Los picos también, su estilo de vida y comportamiento. Por eso que me habla del pájaro carpintero y me habla también del colibrí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Podré colocar su tema, la vista, la vista desarrollada de las aves. Las plumas, ¿no? Párrafo 2, las plumas de las aves y
su estilo de vida y comportamiento. Acá. Diferentes tipos de picos en las aves. Entonces, los subtemas, ¿sí? Serán, no tienen verbo, ¿te das cuenta? Por eso tampoco coloco ahí punto, ¿no? Porque no son oraciones. En los parafraseos, sí, ¿no? Entonces yo puedo decir, las aves poseen una vista desarrollada para su alimentación, porque esa es su función principal, ¿no? Porque tienen esta vista, ¿no? Especializada, porque para que puedan alimentarse, pues si no. Ahí yo no voy a colocar acerca de las aves de presa, porque no me está hablando acerca de las aves de presa. O sea, sería información adicional, ¿no? Información secundaria. ¿Ya? Acá también, ¿no? Los diferentes tipos de plumaje depende del estilo de vida y comportamiento de las aves. Acá yo sí estoy colocando verbos, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? Ver, ver. ¿Mm? Los picos de las aves son diferentes, pues realizan actividades distintas. Como tú lo quieras poner, ya es válido. El tema es que se coloque la idea. ¿Ven? No, no, es una oración compuesta. Y luego acá. A ver. Definitivamente voy a colocar, lo más chiquito esto para que puedan ver. A ver, me van a ayudar, ¿ya? Y me van a ayudar a poder hacer esta pirámide, ¿ya? A ver, ya sé ya que aquí voy a colocar las aves, ¿no? Ya. A ver, entonces, ¿qué podría colocar como dos palabras para la definición? Podría Las, volver a poner el texto. ¿Cómo? las adaptaciones de las aves. Adaptaciones de las aves. Ya, puede ser. Pero recuerda que esto va siendo
cambiante, ¿no? Dependiendo de mi nivel, ¿no? O sea, de qué tipo de alumnos estoy hablando. Ya, yo puedo colocar, sí. Características, ¿no? Llaves, ¿sí? Podría yo colocar también eh, reino animal, no forma parte del reino animal, ¿no? Etcétera. Eso va cambiando dependiendo de mi nivel, al nivel al cual yo voy, ¿no? Ya. Describe el lugar donde se encuentra el tema. Aquí, por ejemplo, no necesariamente lo dice el texto, ¿sí? Pero yo puedo inferirlo, porque estas aves, como estamos hablando, como dijo la maestra, de adaptaciones, ¿ya? O sea, depende el lugar donde estén, donde se encuentren las aves, va a depender mucho del estilo y comportamiento. Es decir, va a depender el lugar donde se encuentre, va a depender de las cualidades, va a depender de la alimentación, ¿no? Va a depender del de repente de la estructura física. Entonces yo podría colocar acá cualidades, adaptaciones, físico, ¿no? O de repente, ya si son más chiquitos y como está en el texto, ¿no? Puede depender de las plumas, puede depender del pico, ¿no? Puede depender de la vista, ¿te das cuenta? Entonces, no habrá respuesta, una respuesta exacta, ¿ya? Porque de alguna forma también permite la capacidad de inferencia de mis estudiantes, ¿sí? Y del nivel en el cual ellos se encuentran. Acá no es una alternativa para marcar. Acá es la capacidad que pueda tener mis estudiantes, ¿no? Cómo ellos lo van a explicar. Atributos físicos, ¿no? ¿Qué atributos físicos podría señalar? De ahí, o sea, tengo la vista, tengo el pico, tengo las plumas, pero me está diciendo 4 atributos físicos. Puedo decir, pico depende alimentación. Coloco pico alimentación. Pluma, comportamiento. También. A ver, 5 palabras para señalar lo que le gusta a las aves. Ya. También acá puedo explorar mi capacidad de inferencia, ¿no? Por ejemplo, en el párrafo 1, ahí tendría que volver el párrafo 1, no voy a volver al párrafo 1 porque no se va a mover todo.
pero dice que tiene, ¿no?, una vista, una muy buena vista para poder ver los animalitos pequeños, ¿no? ¿Y para qué quieren ver los animalitos pequeños? Para comérselos. Entonces, es algo que les gusta. ¿Qué les gusta a las aves? ¿No? ¿Qué les gusta? Puedo colocar alimentarse, ¿sí?, animales pequeños, ¿ok? Y me faltarían dos palabras más. ¿Qué más le gusta? ¿Qué más le gusta a esas aves? ¿Sí? Puedo decir que depende también lo que le gusta de su estilo de vida. ¿Mm? 6 palabras para describir otra característica. Ya, entonces ya hablé del pico, ya hablé de la alimentación, puedo hablar acerca hablé de la vista, ¿no? También puedo hablar acerca de las plumas. ¿Mm? Poseen plumas diferentes, contexto, alimentación, y quizá también su reproducción, porque por ahí me hablaba acerca de para llamar a la atención a las parejas, ¿no? A su pareja. ¿No? Y me dice 7 palabras para hacer otro dato particular. Ah, ya. Entonces ahí puedo hablar acerca del colibrí, o del ave de presa, o el pájaro carpintero. Yo decido, ¿no? Puedo decir pájaro, carpintero, pico, fuerte, grueso, perforar, madera. Listo. Entonces, voy añadiendo de repente términos, voy trabajando también mi capacidad de inferencia, voy motivando la capacidad de inferencia. Ahora, esta inferencia va a ser mucho más clara con las actividades anteriores, ¿no? Con las actividades anteriores me va a ayudar más a hacer lo que son las inferencias. Cuando yo saque las palabras, los términos, entonces llegar acá ya va a ser como que un poco más sencillo, más sencillas las inferencias. ¿Ven? Entonces, como les digo, son actividades encadenadas, ¿no? No puedo llegar a hacer solo la pirámide así de la nada, no. O sea, hay actividades previas que sí o sí tenemos que hacer y realizar, ¿ya? Y bueno, algo así les he colocado en el trabajo del examen final que va a estar en el Classroom. Creo que ya
ya lo colocaron, ¿sí? Llevo un ratito, paso el PPT. A ver, déjame ver. Ya lo pusieron, creo que sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profesora, todas son palabras. En ningún momento se hace una oración. No. La oración o las oraciones las vas a hacer en, en el resumen, ¿no? En el que ya es el resumen. Ok, miren, aquí ya se está colocando, ya colocaron el examen final del. Acá también voy a colocar las fichas ya como material y también van a subir la grabación y también van a subir el PPT, ya para que todo esté acá en la sesión número 4. Y profesores, muy bien, muchas gracias por su participación, ¿no? Me alegra haber compartido con ustedes, sobre todo un acercamiento a las aulas, ¿no? Para que puedan mejorar lo que es la comprensión, porque yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Si ustedes están aquí justamente es porque están muy interesados en poder desarrollar estas estrategias y estas actitudes en nuestras capacidades en nuestros estudiantes, ¿no? Y me alegro mucho pues que sea así, ¿ya? Ahorita seguramente pasan el link de la asistencia y también el link del claro, ¿ya? Sí, espero que sí, esa es la idea, ¿no? De poder compartir con los estudiantes y aplicarlo, ¿no? Como les dije en un inicio, seamos docentes equilibrados, ¿no? Ni muy benevolentes, ¿no? El profesor bueno, no. Ni tampoco el profesor malo, el drástico, el que no permite nada. La educación tiene esa característica de flexibilidad, ¿no? Hay que ser flexibles ante los perfiles de nuestros estudiantes, ¿no? Y poder apoyarlos de la mejor forma, creo que ese es el objetivo del docente, ¿sí? Listo, muy buenas noches. Y ahorita les pasan seguramente lo que es el, ¿cómo se llama? El link de Classroom nuevamente y el link de la asistencia. Si no, eso sí les van a pasar por el chat que ustedes tienen. Gracias, sí. Espero que sí. Ya, sea un tema de 3 días, supongo esto. Estoy esperando que mi cuerpo reaccione. Ya. Muchas gracias. Chao, chao, estudiantes. Bye, bye, profes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por su participación. Invitamos a todos los docentes para que enciendan sus cámaras y tomarnos una foto en esta última sesión con comprensión lectora con propósito. A ver, Karina, Liz, se conectaron, Laura.